Bienvenida al podcast CFE Talk Spain. En este episodio invitamos al Dr. Luis Alcalá, miembro del Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para hablar sobre la importancia del diagnóstico de la infección Clostridioides difficile. ¿Puede explicarnos la actividad de su laboratorio? Sí, mi laboratorio pertenece al Hospital Gregorio Marañón, es el laboratorio de microbiología clínica y enfermedades infecciosas, y es un laboratorio muy grande porque engloba un total de 30 facultativos asistenciales, 4 residentes por año, más de 20 enfermeras, 17 TKs y técnicos de laboratorio aproximadamente unos 30, además de casi más de media docena de administrativos. Este servicio es un servicio un poco especial porque está dividido como en dos unidades. Una unidad sería el propio laboratorio de microbiología clínica, que es un laboratorio de alta especialización en el que nosotros pues, intentamos transmitir con la máxima prontitud de información relevante al clínico, tanto en el hospital como en los centros de salud adscritos a nuestro hospital, y en la que potenciamos, por tanto, la microbiología rápida y la influencia en el tratamiento mediante el consejo experto. Por otro lado, está la unidad de enfermedades infecciosas, una unidad que se creó ya aproximadamente en el año 1985 y que cuenta con profesionales altamente especializados en áreas como la infección VIH, sobre todo, pero además paciente inmunodeprimido, infecciones de cirugía cardíaca, cuidados críticos, cirugía vascular, traumatología, cirugía, infección debido a micobacterium tuberculosis, hepatitis C, endocarditis, además de que disponemos de un programa de optimización del tratamiento antibiótico antifúngico muy activo. Una de las mayores complejidades a la hora de diagnosticar la infección por C. diff es comprobar si estamos ante un C. diff toxigénio o no. ¿Qué recomendaciones daría ante esta problemática? ¿A qué paciente hay que hacer un test? Muy bien, bueno, antes de nada comentar que el Clostridium difficile, como la mayoría de la gente sabe, es un patógeno esporulado que utiliza la vía fecal oral para colonizar el colon de los pacientes. Esta colonización que produce Clostridium difficile puede mantenerse así durante mucho tiempo sin que el paciente desarrolle la enfermedad. Solo cuando se produce una disbiosis colónica, producida habitualmente por el uso de antibióticos de amplio espectro, este patógeno es capaz de multiplicarse y producir suficiente cantidad de toxinas como para provocar la sintomatología típica de la ICD o infección por Clostridium difficile, como es la diarrea, el dolor abdominal o la fiebre, que son la principal sintomatología que produce este patógeno. Además, en los casos más extremos, C. difficile puede llegar a causar colitis membranosa, hilo paralítico, megacolon tóxico, o incluso puede producir la muerte. Aunque la ICD se produce mayoritariamente en pacientes hospitalizados de avanzada edad que han tomado previamente antibióticos, existe un grupo de pacientes no menor que pueden desarrollar la ICD y que no cumplen alguna de estas características. Así, en un estudio que realizamos hace unos años en este servicio, comprobamos que cerca de un 10%, perdón, de los pacientes que tenían ICD eran pacientes pediátricos, un 15% del total no había tomado antibióticos en los últimos meses y hasta un 20% del total de los pacientes no había estado hospitalizado en los últimos meses. Este estudio también mostró que estos viejos conceptos todavía persisten en la práctica clínica actual, ya que tras la detección sistemática de la ICD en todas las heces diarreicas recibidas en el laboratorio, independientemente de que se solicitara o no diagnóstico de ICD, se comprobó que en más del 10% de los episodios diagnosticados, el clínico no tenía una sospecha de ICD. Cuando se analizaron estos casos y vio la cosa por la cual este clínico no había sospechado la ICD, se comprobó que en la mayoría de los casos era debido a que o bien los pacientes eran jóvenes o bien no habían estado hospitalizados en los últimos meses. Un caso especial son los niños menores de 2 años.
Se sabe que muchos de ellos están colonizados por C difícil toxigénico y no desarrollan sintomatología. Esto es debido a dos principales causas que conozcamos hasta ahora. La primera de ellas es porque carecen o tienen muy pocos receptores de las toxinas y por lo tanto al no tener toxinas no se puede activar la cascada inflamatoria que produce la sintomatología típica de la ICD y por otro lado tiene una concentración muy alta de la interleuquina 17. Esta proteína es capaz de proteger de los efectos de C difícil por un mecanismo no del todo conocido. Por tanto, no es recomendable buscar C difícil toxigénico en niños menores de 2 años con cuadros compatibles de ICD y sí buscar otras causas, tanto infecciosas, principalmente virus, como no infecciosas, para ver cuál es la causa real de la sintomatología del niño. En cuanto al grupo etario que va de niños entre 2 y 3 años, tan solo es recomendable buscar ICD en casos especiales de inmunosupresión o de enfermedad inflamatoria intestinal, siempre y cuando no se hayan descartado otras cosas del cuadro clínico. Por tanto, y para responder a la pregunta, acerca de a quién pedir una prueba de ICD, deberemos solicitarlo a cualquier paciente mayor de 2 años, con las excepciones que hemos comentado en niños de 2 a 3 años y con un cuadro clínico compatible con ICD, es decir, que diarrea, hilo paralítico, megacolon tóxico o colitis idiomembranosa, siempre y cuando, eso es muy importante, se haya descartado cualquier otra causa de los síntomas, tanto de tipo infeccioso como no infeccioso. Existen numerosos algoritmos de diagnóstico de la ICD. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Existen diferentes algoritmos para diferentes situaciones hospitalarias? Bueno, el cuadro clínico de la ICD se produce por la acción de dos toxinas que excreta C difíciles. La primera ya sería la toxina A o enterotoxina y la segunda sería la toxina B o citotoxina. Estas toxinas son codificadas por unos genes situados en un trozo del cromosoma de C difícil denominada PALOC y que en algunas de las cepas de C difícil no existe, de forma que puede haber algunas cepas de C difícil toxigénicas y otras que no serían toxigénicas y por lo tanto avirulentas. Es por ello por lo que el diagnóstico de la ICD se ha de basar siempre en la detección de las toxinas y no en la detección del microorganismo. En cuanto a las pruebas diagnósticas, existe un número relativamente elevado de estas y de forma que podríamos clasificarlas en tres grandes grupos. La primera de ellas serían el grupo de los ensayos, la segunda serían las técnicas de amplificación y la tercera serían las técnicas tradicionales, siendo las dos primeras las técnicas rápidas que dan lugar a resultados en unas pocas horas, generalmente en menos de una hora, y la segunda serían técnicas mucho más lentas en las que el resultado se obtendría al cabo de varios días. Los enzimoinmunoensayos detectan principalmente dos grandes grupos de antígenos. Los primeros sería la enzima glutamato deshidrogenasa o GDH, que es una enzima que se encuentra tanto en cepas toxigénicas como no toxigénicas, mientras que el segundo grupo de antígenos detectados por los enzimoinmunoensayos serían las toxinas A y B. En cuanto a las técnicas de amplificación molecular, estas técnicas son capaces de detectar los genes de alguna de estas dos exotoxinas. En cuanto a las técnicas tradicionales, estas son dos. La primera de ellas sería el ensayo de citotoxicidad, que es una técnica que está en desuso en la mayoría de los laboratorios, ya que se trata de una técnica que tiene una relativa complejidad, ya que utiliza el uso de cultivos celulares y además tiene una baja sensibilidad. El segundo de las técnicas sería el cultivo toxigénico, el cual se basa en el cultivo de las muestras en medios de cultivo selectivos y en la detección de las toxinas directamente sobre los aislados a través de enzimoinmunoensayos. Desgraciadamente, ninguna de las pruebas es lo suficientemente coste eficaz como para poder ser utilizada individualmente para el diagnóstico de la ICD. Así, la detección de la GDH, aunque es muy sensible, adolece de una buena especificidad ya que detecta también la GDH de las cepas no toxigénicas. La detección de las toxinas es muy poco sensible y no demasiado específica, mientras que las técnicas de amplificación molecular, aunque son muy sensibles y bastante específicas, son todavía demasiado caras para ser utilizadas como técnicas únicas de diagnóstico de la ICD.
Por otro lado, las técnicas tradicionales son demasiado lentas, como he comentado, por una patología que requiere diagnósticos rápidos para evitar su diseminación intrahospitalaria. Por tanto, todas las técnicas tienen algún inconveniente que las excluye como técnicas de elección para el diagnóstico rápido de la ICD. Eso ha impulsado el desarrollo de algoritmos diagnósticos que utilizan lo mejor de cada una de ellas para tener procedimientos óptimos para el diagnóstico de la ICD. El más sencillo de todos ellos es el que denominamos algoritmo de dos pasos, que utiliza como método cribado la detección de la GDH, ya que se trata de una técnica muy sensible, además de tener bajo coste y ser rápida, pero cuyos resultados positivos han de confirmarse debido a su baja especificidad. Esta confirmación se realiza siempre con una técnica de amplificación molecular y debido a su alta especificidad. Otro tipo de algoritmos serían aquellos algoritmos denominados de tres pasos, que consistiría en la introducción entre ambas técnicas de la detección mediante enzima inmunoensayo de las toxinas de C difíciles, ya que así se reduce el número de pruebas moleculares, que son muy caras, y permite además diferenciar en dos grupos las muestras positivas. El primer grupo sería el constituido por las muestras con detección positiva de toxinas y el segundo aquel formado por la detección negativa de toxinas, pero positiva mediante técnicas moleculares. Una modificación de este algoritmo de tres pasos, y que es el más utilizado en todo el país, es aquel en el que se realiza simultáneamente la detección de la GDH y de las toxinas, disminuyendo de esta forma tanto la carga de trabajo como el tiempo de respuesta. En cambio, si nosotros queremos realizar un diagnóstico de excelencia, deberíamos incorporar algún método diagnóstico que eh, pudiese diagnosticar ese 10% de los episodios que no diagnostican estos algoritmos. Y esta técnica sería el cultivo toxigénico. Además, esta técnica nos aportaría que podemos recuperar las cepas para poder realizar estudios epidemiológicos y estudios de sensibilidad. En cuanto a la pregunta de si existe algunos diferentes algoritmos para diferentes Ujú. situaciones hospitalarias, comentar que la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, la SEIM, señala una situación especial en la que se recomienda utilizar un diagnóstico especial, y es cuando existe un brote de ICD producido por el ribotipo 027 o cuando existe una sospecha bastante fundada de que pudiese haber en un futuro un brote en un ambiente hospitalario debido a la cercanía de hospitales que pudiesen tener una alta cantidad o brotes producidos por este ribotipo. Por tanto, es fundamental conocer cuanto antes si estamos delante de un episodio de ICD producido por el ribotipo 027 o no, ya que si fuera ribotipo 027 deberíamos tomar medidas especiales de aislamiento y también poder dar al paciente el mejor tratamiento posible frente a esta infección. Pues bien, es ahí donde la SIEM recomienda utilizar técnicas moleculares rápidas capaces de detectar este ribotipo. Desgraciadamente, la mayoría de las técnicas moleculares de las que disponemos actualmente, comerciales, no son capaces de detectarlo, aunque hay unos pocos sistemas que sí, como por ejemplo el sistema de detección de GeneXpert, ¿eh? Ya que el algoritmo diagnóstico más utilizado en España es el algoritmo de tres pasos, y en este solo se utiliza la técnica molecular, como he comentado anteriormente, en aquellos resultados GDH positivo, toxina negativo. Mm. eh, Siempre estaríamos perdiendo en estos casos aquellos pacientes que tienen un resultado GDH positivo y toxina positivo, que supone aproximadamente el 50%. Pues bien, la SEIM recomienda que estas técnicas moleculares que detectan específicamente el ribotipo 027 ha de aplicarse tanto a aquellos pacientes que tienen el resultado de toxina positivo como toxina negativo, es decir, a cualquier paciente que tuviese un resultado de GDH positivo. Explíquenos la importancia de conocer el CT de la PCR para CENIF en la relación con la posible evolución del paciente. Ujú. Antes de nada, imaginemos la distribución de una población de muestras de heces positivas de un determinado hospital y que esas muestras estuvieran ordenadas de mayor a menor concentración
de cepas de C difícil heterogénico, o lo que es lo mismo, de mayor a menor concentración de toxinas en esas heces. Pues bien, aproximadamente la mitad de estas muestras, las que tienen mayor concentración, van a ser detectadas mediante las técnicas de enzimo inmunoensayo que detectan las toxinas A y B, ya que estas tienen una sensibilidad en torno al 50%. El resto de las muestras, las que tienen una menor concentración, ese 50% que tiene una menor concentración, van a poder ser detectadas solo mediante técnicas mucho más sensibles como las técnicas de amplificación o mediante el cultivo toxigénico. Pues bien, existe una idea errónea en muchos sitios que puede llevar a una confusión muy importante con implicaciones clínicas fundamentales. Y es la idea de que solo las muestras con detección positiva de toxinas contienen cepas toxigénicas capaces de liberar toxinas en las heces y, por tanto, de producir enfermedad, en contraposición con las muestras con detección negativa de toxinas y PCR positiva que tan solo contendrían a cepas toxigénicas no excretoras de toxinas y, por tanto, no patógenas, cuando realmente lo que está ocurriendo es que esa negatividad de la detección de los inmunoensayos que detectan toxinas se debe a su falta de sensibilidad, ya que hay una baja concentración de toxinas en las heces. Esta falsa idea lleva irremediablemente a la idea de que solo existe ICD en aquellos pacientes con una prueba positiva de toxinas, mientras que en el resto, en aquellos que solo es positiva la PCR, son meras colonizaciones de cepas toxigénicas no escritoras. En realidad lo que ocurre es que cualquier resultado positivo, sea de la detección de toxinas, sea de técnicas moleculares, indica que el paciente tiene cepas de CD escritoras de toxinas y, por lo tanto, potencialmente virulentas. Es la clínica del paciente, en último término, la que ha de determinar si este realmente tiene infección o, por el contrario, está colonizado. Por otro lado, distintos estudios clínicos han mostrado que existe una relación directa entre la carga de toxinas en las muestras de heces de los pacientes y la gravedad de la infección de la ICD, de forma que a mayor carga, mayor gravedad del episodio. De hecho, cuando la concentración de toxinas es muy baja, la probabilidad de que se trate de una colonización y no de una infección puede llegar hasta ser de un 40%. Por tanto, es útil conocer la concentración de las toxinas en heces en el diagnóstico inicial para poder dirigir el tratamiento del paciente e incluso valorar la posibilidad de tratarlo o no tratarlo. Esta estratificación de los pacientes según la carga de las toxinas no es posible saberlo utilizando los algoritmos diagnósticos convencionales. Así, en el algoritmo de 2 pasos no podemos hacer ningún tipo de estratificación, ya que solo tenemos a pacientes positivos, aquellos que tienen la detección de molecular positiva, y aquellos negativos, aquellos que no la tienen. Mientras que en el algoritmo de 3 pasos tan solo podemos estratificar a los pacientes positivos en 2 grandes grupos, aquellos con detección de toxinas positivas, en las que teóricamente serían pacientes de mayor gravedad, y aquellos que sean pacientes con detección de toxinas negativo y técnica molecular positiva, que sean aquellos potencialmente de menor gravedad. Por lo tanto, no haría una discriminación suficiente como a poder discriminar en más grupos. Es ahí donde los ciclos de amplificación o CTs pueden tener su papel, ya que son estos ciclos de amplificación son valores cuantitativos y encima se ha demostrado que su valor es inversamente proporcional a la carga de C difícil heterogénico, de forma que a menor valor de las CTs, mayor concentración de C difícil heterogénico. ¿Qué recomendaciones nos daría ante un resultado positivo de una posible 0,27? Vale. Como ya he comentado previamente, existen ciertos sistemas de amplificación molecular, como el sistema GeneSpert, capaces de decirnos en menos de una hora si la muestra es positiva para C difícil heterogénico y, en caso positivo, si pertenece o no pertenece al ribotipo CL27. Esta capacidad para poder identificar un aislado del ribotipo CL27 se debe a que detecta una delección en un gen represor de la producción de las toxinas E y B que se denomina TCEC y que es típica de este ribotipo. Esta delección inactiva los efectos represores del gen, con lo que permite que este ribotipo hiperproduzca toxinas y, por lo tanto, dé lugar a episodios de ICD más graves de lo normal, tal y como hemos comentado previamente.
Además, como ya he comentado, este ribotipo se caracteriza porque es más transmisible de lo normal y ya que produce grandísimos brotes hospitalarios, como el que tuvimos nosotros en nuestro hospital en el año 14 y en el cual, a partir de un solo caso, un único caso, se produjeron más de 200 episodios secundarios en los siguientes meses. Por otra parte, este ribotipo, como ya hemos comentado, tiene un porcentaje de recurrencia elevadísimo, que puede ser cercano al 50% cuando se utiliza en tratamientos estándares con vancomicina, comparado con el 15-20% de recurrencia del resto de ribotipos. Por tanto, estamos hablando de un ribotipo, como ya he comentado, que es un ribotipo que tiene que eh, tener un tratamiento especial cuando aparece un episodio por este ribotipo. Por lo tanto, debemos extremar las condiciones del aislamiento del paciente y de la limpieza de la superficie para evitar la transmisión y la aparición de nuevos casos y así reducir drásticamente la aparición de brotes que tan difíciles son de erradicar, como ya he comentado. En cuanto al tratamiento del paciente, deberemos tratarle desde el primer momento con algún tratamiento frente a la recurrencia, ya que, como ya hemos comentado, el porcentaje de recurrencia es altísimo en estos episodios cuando se le trata con un tratamiento estándar como puede ser vancomicina, ¿vale? El tratamiento recomendado, por tanto, para estos episodios serían un tratamiento como la fidaxomicina, el berlotosumab, la vancomicina en taperin o incluso el trasplante fecal, tratamientos que ya sabemos que son eficaces frente a episodios que tienen una alta probabilidad de tener una recurrencia. En este episodio estuvimos hablando con el doctor Luis Alcalá, miembro del Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, sobre la importancia del diagnóstico de la ICD. Muchas gracias por escucharnos y le invitamos a suscribir nuestro canal en YouTube en Cepheid News.